Mis amados hermanos, quiero hablarle de el silbido del pastor. ¿Saben qué es un silbido? Es soplar aire en sí. El viento, cuando sopla, hace un sonido. Pero cuando tú soplas, al hacer fuerza con los labios fruncidos, puedes silbar. Me llamó la atención soplo de aire y el silbido. Hace unas semanas escuché un pastor que habló de los besos del Abba. Y como yo estaba estudiando el libro de Cantares, en el capítulo 1, verso 2, que dice, oh, si él me besara con besos de su boca. Y el punto que tocaba y que yo sabía es que esos besos son el soplo del Espíritu, que tú no oyes una voz en sí audible, pero que cuando tú estás estudiando hay ocasiones que ese soplo llega y tú sabes que fue él que te reveló esa palabra. Te pones feliz, das la gracia, te maravillas y hasta si te emocionas mucho, le lanzas un par de besos o palabras bonitas. Entonces yo estaba como tratando de entender todo eso, de cómo es que Él nos inspira, nos revela la palabra. Y es por esos besos y es ese soplo que es el Espíritu. Él sopla sobre nosotros. A partir de ahí yo pues siempre decía, ay, sopla sobre mí. Y me ponía a soplar, como a silbar, como imaginarme que Él sople sobre mi vida. Y es algo que todos los días ahora lo digo. Yo quisiera que tú sople sobre mi palabra. Entonces es su ruaj, su espíritu, que es un soplo de vida. Tenemos que pedir esos besos y decir como la amada, o si Él me besara con besos de su boca. Elohim sin hablar, habla. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, Él abre la boca para soplar, hablar, porque nuestro Elohim es espíritu. Él no tiene en sí una boca, sino que Él sopla vida, Él sopla palabra, y muchas veces recibimos esa palabra como con ese ardor, ese fuego del espíritu, y podemos sentirlo, pero muchas veces no nos damos cuenta, sentimos algo en el corazón que decimos, wow, gracias, acabo de entender algo, o le haces una pregunta, y es porque ese soplo pues fue hacia tu vida, entró en ti, en tu mente, te conectaste con Él y recibiste esa palabra. Porque Abba es espíritu, por tanto, quien sopla es Yeshua. Y esto me lleva mucho la atención porque Yeshua sopló sobre los discípulos. Eso también, cuando yo lo leí, yo me quedé pensando y preguntándole, ¿sopla sobre mí? En Juan 20:22 dice, entonces sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Esto me lleva a pensar cuántas veces Él está soplando sobre nosotros y no nos dimos cuenta. Respiramos, aspiramos aire, cuando estamos escudriñando su palabra y estamos buscando esa conexión espiritual, el aire es el espíritu, es vida, el ruach es ese soplo, y sin el aliento de que Él nos da, ¿verdad? Por ejemplo, del aire natural, morimos. Entonces su aliento, su soplo es vida, también es palabra, es revelación. Pero yo pensaba tanto en ese soplo, con ese ligero sonido, y me llevó a Elías en la cueva, donde allí se manifestó Elohim. Dice en Primera de Reyes 19:12 que él oyó un silbo, un sonido apacible y delicado. Entonces dice que era un sonido suave, como una voz. O sea, él escuchó fue una voz. Y dice que eso pasó después del terremoto y del fuego. O sea, vino estruendo, vino fuego, pero él escuchó ese sonido en sí que era suave y apacible. Lo que también me llevó a pensar en cuando los pastores llaman a las ovejas, que muchas veces ellos silban, a veces por voz y otros silbando. Entonces, ellas conocen cuando su pastor, ese silbido del pastor o esa voz, como le llama. Por eso dice, las ovejas conocen la voz del pastor. También me puse a pensar que con un silbido, o le dicen pito, ¿verdad? Se usa para llamar a alguien o personas o grupos para empezar o para terminar algo, como en los juegos. Pero también los pajaritos tienen silbidos. Esta palabra en hebreo es charak. Pero también encontramos la escritura que tiene una aplicación negativa.
En el libro de Job habla en el capítulo 27 del castigo de los malos. En el verso 23 dice, batirán las manos sobre él y desde su lugar les silbarán. Y aquí, en este contexto, es desprecio o desestimar o burlar a alguien también, ya que con este silbido o con la palabra o el soplo de Elohim también viene el castigo y la venganza de los malos. Ahora, quiero leerle algunos textos del silbido del pastor de Yeshua para reunirnos. También me llama la atención que Mateo 24 dice en el verso 31 que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si se fijan en el Strong, en el hebreo, Ruach, que es del espíritu, el espíritu de Elohim, es viento también, vientos, aliento, ¿verdad? Vida. Luego estuve mirando en el Salmo 29, donde nos habla mucho de la voz de Elohim. Y me puse a buscar qué era un trueno, qué era un rayo o relámpago. Y el trueno se produce al recalentar pues el viento y descarga como un rayo, es aire, es viento, ¿verdad? Con potencia. Y este trueno o estos rayos, el relámpago es un resplandor de luz. Pero fíjense que en este Salmo 29 dice el verso 3, voz de Yahweh sobre las aguas, truena el Elohim de gloria. Elohim sobre las muchas aguas, voz de Yahweh con potencia, voz de Yahweh con gloria, voz de Yahweh que quebranta los cedros. ¿Han visto cuando cae un rayo que quebranta, rompe, destruye? Si cae un árbol, lo parte en dos. También en el verso 7 dice, voz de Yahweh que derrama llamas de fuego, voz de Yahweh que hace temblar el desierto. Entonces imagínense esa voz que truena como muchas aguas, como fuego. ¿Cómo es que esa voz tan fuerte, cuando Él quiere hablarnos a nuestro corazón, es como un silbido o también como un murmullo, ¿verdad? Como si fuera un pajarito que te cuenta como el aire o algo bien suavecito. Esa palabra en hebreo que es para voz, que es kol, 6963, es estruendo, pero también puede ser un sonido, un murmullo, un trueno, ¿verdad? Un estrépito, pero suave. Cuando Él quiere hablarte a tu corazón, Él desciende, Él pone esa voz así como finita para entrar, enamorarte, darte esos besos, soplar sobre ti. O sea, qué hermosura. Ahora, quiero leerle los textos que le estaba comentando de cuando Él nos va a reunir. En Ezequiel 37:9 dice, así ha dicho Yahweh Adonai, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. También Isaías 5:26 dice, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Zacarías 10:8 dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como antes. Entonces, Él sopla sobre nosotros vida, Él nos da esos besos, Él baja esa voz y la pone suavecita para hablar a tu corazón como un murmullo, una voz dulce y apacible como le habló a Elías. Y tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto y decirle, Padre, sopla sobre mí, bésame con esos besos de tu boca, que Él sople sobre cada uno de nosotros, mientras esperamos ese soplo que nos va a levantar de los muertos a resurrección de vida eterna. Amén. Muchas bendiciones, amados.